la Biblia de las Américas. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 dice de la siguiente manera: según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La traducción del lenguaje actual lo traduce de la siguiente manera. El mismo texto dice: cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsela bien en el servicio a los demás. Yo no sé si usted entendió lo que acabé de leer, pero se lo voy a repetir. Cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. ¿Alguno la ha recibido? Así que dice: úsela bien en el servicio a los demás. Aleluya. Y la Reina Valera contemporánea traduce el texto de la siguiente manera: ponga cada uno al servicio de los demás el don que haya recibido y sea un buen administrador de la gracia de Dios mire cómo lo traduce esta versión: en sus diferentes manifestaciones. Aleluya. ¿Qué es lo que me llama la atención de esta palabra para dar apertura a este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, la metamorfosis de un líder abnegado? Lo que me llama la atención es que estas palabras salen de la mente de Dios, pero de alguna manera fueron inspiradas bajo la pluma de un hombre de Dios llamado el apóstol Pedro, que cuando llega a ese nivel de transformación tan especial para el cual él fue llamado, él llegó a ser uno de los más prominentes hombres de Dios, históricamente hablando, en la iglesia primitiva, entre los apóstoles. Siempre es prácticamente una cabeza, tanto que han llegado algunos a tener una idea tergiversada totalmente de que Pedro supuestamente es el vicario primero de Cristo y casi el primer papa y todo lo demás, porque obviamente el apóstol Pedro fue muy relevante entre los apóstoles. Siempre que habían situaciones delicadas, se referían a Pedro. Pedro era un referente y sigue siendo un referente para nosotros. Pero me llama la atención que cuando uno estudia la vida del apóstol Pedro, antes de ser el apóstol Pedro, era el llamado Pedro, era el hombre Simón, luego era el discípulo Simón Pedro. Pero es interesantísimo cómo este varón de Dios, a pesar de todas sus situaciones negativas en cuanto a su temperamento, en cuanto a su carácter, en cuanto a su conducta, a pesar de todos esos defectos que son tan notables y se ven en la misma vida del apóstol Pedro, Pedro llegó a ser un líder que fue no solamente transformado, sino también abnegado. Estuvo dispuesto a darlo todo, hasta su misma vida, por la causa de aquel a quien le había servido, el Todopoderoso Señor Jesucristo. Alabo el nombre de Jesús en esta noche por ello. Y lo que acabo de citarles y leerles, al menos en unas 4 versiones distintas de la Biblia, Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10, son unas palabras que tienen todo el peso, primeramente porque es la palabra de Dios, pero en segundo lugar porque son palabras que fueron inspiradas por Dios a través no solo de la pluma, sino de la vida de un hombre que vivió lo que estaba escribiendo allí, que vivió lo que había, lo que estaba predicándonos de todas maneras allí en el texto. Él recuerda algo muy interesante, y es que cada uno, según el don, o como diría esta versión, el don especial, o la capacidad especial, o el don que haya recibido, dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, o como dice la otra versión, úselo sirviéndoos los unos a los otros, o dice: úsela bien en el servicio a los demás, o ponga cada uno al servicio de los demás el don que haya recibido
y nos recuerda algo muy importante, es que nosotros no somos dueños de los dones especiales que Él nos ha dado, simplemente somos administradores de todo lo que Él nos ha dado. El único dueño se llama Jesús. El Salmo 24, que muchos sabemos de memoria, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, y luego dice el mundo, y para ponerle el punto poderoso allí final dice el mundo y los que en él habitan. Aleluya. Así que, mis amados hermanos, yo sé que usted ha estudiado la vida de este varón, pero mis lágrimas venían hoy sobre mi rostro al meditar en todo lo que Dios nos va a enseñar esta noche, sobre todo a través de este personaje tan elevado, tan especial como es el varón de Dios, apóstol Pedro. Pero también venía a mi corazón el hecho de que si Pedro pudo, con la ayuda de Dios, usted y yo también somos capaces con la ayuda de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Porque Pedro no era lo máximo, humanamente hablando, tenía todos los errores y horrores que uno pueda imaginarse. Pero ese hombre, en un proceso de metamorfosis, un proceso de cambio, de transformación, al punto que Dios nos va a dar una lección hermosa esta noche. Ahora, note este asunto. ¿Por qué creo que Pedro era un hombre abnegado? No solo porque conocemos la historia, y ahora le voy a narrar un poco de la historia de cómo él muere, cómo fue los últimos momentos de su vida aquí en la tierra, sino que en Marcos capítulo 1, versículos 16 al 18, y esto es maravilloso para que comencemos esta semana del liderazgo que estamos hablando acá, porque en Marcos 1, 16 al 18 hay un texto que es muy relevante, que a veces lo pasamos muy rápido, pero dice así: andando junto al mar de Galilea, obviamente un territorio árido, una zona costera, bastante fuerte es el clima en las costas, aunque hay brisa y el mar, pero no deja de ser bastante fuerte el calor en esas zonas. Pero dice el texto, vio, o sea Jesús, a Simón. Diga, Simón. ¿Quién es Simón? El que llega a ser llamado por Cristo el apóstol Pedro. A Simón y a Andrés, su hermano. Luego dice que echaban la red en el mar, y luego dice porque eran pescadores, y yo diría y pecadores también. Y así Dios nos llamó a nosotros. Algunos son profesionales, otros somos empíricos o son empíricos, otros tal vez son comerciantes, otros hacen una u otra cosa desde el ama de casa en adelante, pero así como nos llamó de diferentes labores y profesiones, también nos llamó porque éramos y fuimos llamados para ser salvados del poder y del efecto del pecado. Porque así como Simón, y en él nos vamos a centrar, algún día hablaremos de Andrés, pero Simón era un hombre que era pescador, y por lo que uno nota en la Biblia era un gran pecador. Había un hombre pequeñito llamado Zaqueo, pero era un gran pecador. Es decir, pequeño en estatura, pero en pecado impresionante también. Así que, amado hermano, qué hermoso es saber, y esto debe motivarnos a nosotros esta noche, que hay un Dios tan hermoso, tan maravilloso, tan santo y tan precioso, pero que se haya fijado en nosotros. Así en las orillas de los mares turbulentos de la vida, allí también nos encontró a nosotros. Allí haciendo lo que creíamos saber hacer mejor, pero sin Dios nuestra vida es un completo fracaso. Dígale al que está a su lado, la vida sin Dios es una completa barbaridad. Es hueca, no tiene sentido. Pero mire cómo dice el texto, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Pero aquí viene lo maravilloso. Dice, y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Este era un llamado a ser promocionados espiritualmente, porque ellos pasaban de ser pescadores de peces a tener un nivel espiritual, una categoría
que cuando uno pasase, si uno anduviese buscando formar, como diría alguien, su primer equipo, yo creo que al último lugar donde iba era por allá a las costas, donde estos alborotados y agrestes y agresivos, la mayoría de ellos, pescadores, y sobre todo en el territorio donde lo fue, en el mar de Galilea. La zona norte era de Palestina muy catalogada por ser gente brutal, gente agresiva, gente peleonera, gente pendienciera, gente... Pedro, con todo y que anduvo 3 años y medio con Jesús, todavía andaba con la espada por ahí, siempre como a la defensiva. Es decir, Pedro no era alguien que usted y yo humanamente hubiésemos escogido. De la misma manera como si nosotros nos llamáramos al evangelio, tal vez no nos hubiésemos llamado a nosotros mismos ni a ninguno de los que estamos aquí. Pero qué bueno que Dios mira lo que nosotros no podemos ver. Qué bueno que Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Qué bueno que Dios califica lo que el mundo descalifica. Qué bueno que para Dios es útil lo que es inútil para el mundo. De lo necio, de lo vil, de lo menospreciado nos llamó Dios. Alabado sea Dios. Y a mí me llama la atención que dice, y dejando luego, diga luego, diga ya mismo, sus redes le siguieron. Y amado hermano, nosotros estábamos enredados en una cantidad de cosas sin Dios. Pero cuando Él nos ha llamado, a pesar de nosotros mismos, hay muchos de nosotros que por su gracia, dejamos luego aquellas cosas y le hemos seguido. Pero este mensaje es un mensaje exhortativo pero esperanzador. Por eso quiero que le diga al que está a su lado, no te decepciones conmigo. Dios todavía sigue haciendo la obra en mí. Porque ahora se va a dar cuenta que Pedro, amado hermano, no estoy diciendo que vino el profeta Elías, ni el profeta Eliseo, ni Samuel, que eran hombres de Dios, a llamarlo. No, el mismo Dios manifestado en carne vino y le dice a Simón y a su hermano, en este caso, vengan en pos de mí. Es decir, es Dios mismo quien nos está llamando. Y ellos, gracias a Dios, atendieron a su llamado. Qué lindo es que cada uno de nosotros, aquí hay gente, yo le testificaba el domingo pasado, gracias a Dios yo nací en un hogar cristiano, porque yo creo que si no hubiese nacido en un hogar cristiano yo fuese terrible. Dígale que está a su lado, si cristiano uno es como es, imagínese sin Cristo. Dígale que están los sí, se te nota. Imagínense si uno como hijo de Dios todavía le falta como a Pedro. Por eso cuando yo veo este mensaje que Dios me entregó, es esperanzador para nosotros. Porque es hermoso saber que Dios puede transformar y pulir, y Él ve un diamante donde los demás ven una basura. Él ve un tesoro valioso donde los demás dicen, pero esto ¿para qué sirve? Esto no sirve para nada. Acuérdense que de Nazaret de Galilea, cuando se enteraron que Jesús venía de esos territorios, dice, y de Nazaret puede salir algo de bueno. Porque sabían que de ese territorio galileo, la gente de allá eran temidos en la época. Y el Señor va a esa zona justamente a escoger de los suyos. Quiero explicarle rápidamente unos significados para que usted pueda entender mejor este mensaje. Diga metamorfosis, diga abnegado. La palabra metamorfosis es la transformación que experimentan determinados animales en su desarrollo biológico y que afecta no solo a su forma, sino también a sus funciones e incluso su modo de vida. Es decir, los animales que Dios, la evolución dice otra cosa, pero nosotros creemos que hay una todopoderosa y un ser todopoderoso detrás de toda la hermosura de la creación. Y voy a pedir que me ayuden poniendo una imagen muy bonita que nos va a identificar. Vemos aquí esto ya es un capullo, pero antes de este capullo hay una oruga y después de ese capullo sale una hermosa mariposa. Pero note, estos animales que tienen esa experiencia de vida, de ser transformados, se cambian en su forma, pero también en sus funciones, pero también en su modo de vida. Desde el punto de vista de los expertos,
Hay varios tipos de animales que tienen este tipo de privilegio de ser metamorfizados. Los poliquetos, los equinodermos, algunos insectos, los crustáceos y anfibios. Y entre ellos me voy a centrar en uno de ellos, y es la oruga. Diga conmigo, la oruga. La oruga es una larva de mariposa. Es decir, la oruga, cuando uno la ve, se parece a un gusano, pero tienen distinciones entre los gusanos y las orugas. Y es en realidad una etapa que antecede a lo que llegará a ser una hermosa mariposa. Alguien escribía que las mariposas son una obra de arte de la naturaleza. Yo digo, las mariposas son una obra de arte del Dios, que es un artista. Todo lo que ha hecho, lo ha hecho hermosísimo. Dice, no, mire el que está a su lado y se dará cuenta que Dios todo lo hace hermoso. Dígale que está a su lado, Dios se lució contigo. Que Dios les bendiga, porque Dios nos ha hecho hermosos por su gracia. Dice la Biblia, hermosea a quienes, a los humildes con la salvación. Y mire esto, la oruga tiene este detalle, y es que las orugas comen bastante, así como los cristianos comemos bastante. Y crecen rápidamente, crecen rápidamente. Cuando la oruga termina de crecer, forma una pupa, también llamada crisálida, con capullo, aquí está. Vemos que la oruguita viene, ella empieza a formarse, y estaba viendo, hay videos que duran 4 minutos, donde uno ve toda la evolución del animalito, todo el proceso hermoso de ese animal, y pasa y él empieza a tener varias mudas de piel, él no siempre es así, cada vez va creciendo, se vuelve más hermoso, aún en su estado de oruga, los colores le cambian, se vuelve un espectáculo ver ese animal tan hermoso, y luego cuando sale uno dice, pero ¿qué más de bueno puede tener este animal ahí que tiende a caminar de esa manera extraña, hasta que se mete en un proceso, y cuando sale de allí, aún cuando sale de allí, tiene que esperar un tiempo antes de volar? Y eso es lo que quiero aplicarlo en este día. Las orugas son animalitos que luego de que ellos terminan de crecer forman una pupa, también llamada crisálida. Una vez dentro de la crisálida, la oruga sufrirá una transformación llamada metamorfosis, y emergerá una hermosa mariposa. En general, voy a enfocarme en una de ellas. Una de las mariposas más hermosas del mundo se llama la mariposa monarca. Y la vida de ellas me ha impactado. Es decir, no voy a dar aquí una charla de los animalitos, porque de todo uno termina aprendiendo de Dios, pero voy a tomar esto como una base. En general, la mariposa monarca vive 4 días como huevo, 2 semanas como oruga, 10 días como crisálida, y de 2 a 6 semanas como adulto o ímago, que es ya como mariposa. Ímago es la última etapa de esa metamorfosis. Si nosotros analizamos, nos damos cuenta que su vida es bastante corta. Es más, algunas especies de mariposas se suelen demorar más tiempo aquí que después de salir. Hay algunas que duran horas solamente en esa nueva etapa de experiencia en que vuelan. Y claro, son vislumbrantes, son hermosas, sus colores son maravillosos, pero su vida es bastante corta. De la misma manera como todos los que hemos sido llamados a ser transformados, nuestro paso por esta tierra es bastante corto. Puede que uno viva, como dice el Salmo 90:12, hasta 80 o más, pero aún así, 70, 80, pero aún así dice, son como días, otros pasajes como días como la neblina que pasa, como la hierba que se seca. Pero el punto es este, la palabra metamorfosis, aplicado en ese sentido, se refiere a ese animalito que es transformado, pero en un significado formal, la palabra metamorfosis se refiere al cambio o transformación de una cosa en otra, especialmente el que es sorprendente o extraordinario y afecta a la fortuna, el carácter o el estado de una persona. En otras palabras, cuando uno ve a Pedro desde el momento en que lo encuentran al lado de las orillas del mar como un pescador, y luego uno llega a leer Primera de Pedro 4:10, uno dice, este hombre ya no es el mismo pescador que estaba allá, su naturaleza cambió.
cambió, su carácter cambió, ya no es la misma persona. Y amado hermano, una de las cosas más esperanzadoras del poder del evangelio, y eso es lo que han terminado reconociendo aún la gente antagonista al cristianismo, es que en el cristianismo no se usan terapias extrañas y cosas raras que se usan afuera, incluso se cobra dinero para tratar de supuestamente ayudar. No, en el cristianismo la gente cuando entra y lo toma en serio como debe de ser y lo hace como debe de ser, amado, a Dios no le queda grande transformar los árboles torcidos, las vidas torcidas, las vidas podridas, dañadas, corruptas. El Señor las transforma y las vuelve como una hermosa mariposa, las transforma. De manera que hay gente que dice: eres irreconocible ahora. Con razón la Biblia dice que somos nueva criatura. Dígale al que está a su lado: el Señor tiene poder de hacernos nueva criatura. Los similares o sinónimos de la palabra metamorfosis son transformación, transmutación, conversión, cambio, transición. Y realmente en el evangelio una de las cosas que siempre se hablan es eso: Cristo puede transformarte, Él puede transmutarte en una nueva vida. Él tiene poder para convertirnos, para cambiarnos, para transicionarnos. Y amado hermano, qué hermoso. Estaba escuchando en estos días parte de un mensaje de un amigo muy querido, el pastor Gerardo Castillo. Estuvo predicando en la ciudad en una de las congregaciones, y él contaba y él decía parte de su vida, cómo él comenzó en un hogar y en una situación muy difícil, económica, paupérrima en todo el sentido de la palabra, en lo espiritual, en lo emocional, en todo. Pero él dice: desde que le entregué mi vida en mi adolescencia al Señor Jesucristo, yo he visto la lluvia de bendición y los torrentes de bendición y cosas que yo ni me esperaba ni me imaginaba. Él testificaba cosas que me conmovían porque no las había escuchado. Amado, el Señor, cuando una persona se le entrega a Él de todo corazón, hasta su modo de vivir, de hablar, hasta su caminado le cambia. Porque ya no es ese caminado arrogante, hasta su manera de caminar le cambia. Pero note, la otra palabra con la cual voy a hacer relación es la palabra abnegado. Diga, abnegado. Ese es un término polisémico. Y es decir, que tiene varios significados, pero nos enfocaremos en uno de los significados. Hay diversos diccionarios que definen la palabra abnegado como el que tiene la capacidad de renunciar, de sacrificarse voluntariamente a sus propios deseos, afectos o intereses en beneficio de otros, e incluso de la misma vida en favor de otros o de todos. El máximo nivel de abnegación es cuando se está dispuesto aún a dar la vida por una causa. Y vamos a ver a este personaje, nuestro amado hermano Pedro, este hombre de Dios, que él llegó a ser un tremendo abnegado. Por ahorita dejémoslo allí un ratito más, la imagen, porque les escribí un pensamiento que resume todo el mensaje. Y si usted entiende este pensamiento, ya es como entender todo el resto del mensaje. Lo escribí pensando en esto: la oruga nace para volar, pero según su especie inicia su vida, bien sea caminando sobre sus patas y pseudopatas o arrastrándose. Asimismo es el proceso de metamorfosis de un líder, de un cristiano abnegado. Nace para llegar alto, pero empieza en lugares bajos. Antes de ser puesto en lo mucho, es fiel en lo poco. Nace para brillar, pero empieza a oscuras, en tinieblas. Antes de ser usado, es primero procesado. Y amado hermano, eso es lo que nos ha pasado a todos y cada uno de nosotros. Proverbios 4:18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Por eso le decía, dígale al que está a su lado: no te decepciones conmigo, Dios todavía sigue trabajando en mí, porque obviamente la luz de la aurora empieza en las penumbras y es hermoso mirar el brillar, como poco a poco se va poniendo más claro y más claro hasta que el día es perfecto. De la misma manera somos cada uno de nosotros. Cuando uno se pone a mirar, hay gente que ya ha avanzado, pero cuando uno es sincero
sincero delante de Dios, todavía termina diciendo, pero todavía me faltan muchas cosas que cambiar. Todavía no soy obra terminada, Señor, pero quiero que termines tu obra perfecta en mí. Todavía debo renunciar, todavía debo quitar cosas que no andan bien en mí. Tengo que mudar, tengo que cambiar cosas. Tengo que ir creciendo. Y amados, el proceso de transformación de este líder abnegado lo vamos a ver en 7 escenas rápidas, 7 escenas. Me dediqué a estudiar 7 escenas en la vida de Pedro que nos van a enseñar a nosotros profundas verdades. Primera escena, diga primera escena. Haga de cuenta que usted va a ver una película. Diga al que está a su lado, primera escena. La primera escena que encontramos, la encontramos en Juan capítulo 13, 33 al 38. Voy a avanzar. El resumen de esta primera escena es que Pedro dice que daría su vida por Jesús. Juan 13, 33 al 38. Sin embargo, Pedro es sorprendido por la respuesta del Señor Jesús. Vamos a leerlo, Juan 13, 33. Pero lo voy a leer en una de las versiones que me ha parecido que lo traduce todavía más claro que ninguna otra versión. Palabra de Dios para todos se llama, la PDT. Léalo usted en la versión que usted tiene. Mire cómo es tierno el Señor Jesús y se refiere a sus discípulos y les dice así, en Juan 13, 33. Ahí me di cuenta que la forma de hablar de Juan la aprendió de Jesús, es decir, eso de amados, hijitos, eso se lo aprendió fue al Señor Jesús. Mire lo que él dice en esta versión, Juan 13, 33, dice, hijitos míos. Esto le dice Jesús a ellos, ya no voy a estar con ustedes por mucho tiempo. Me buscarán y ahora les digo, como les dije a los judíos, no pueden ir a donde yo voy. Y aquí en esta versión hay un subtítulo que dice, se anuncia la negación de Pedro. Y esa negación de Pedro es tan impactante que aparece en Mateo 26, 31 al 35, en Marcos 14, 27 al 31, en Lucas 22, 31 al 34. Es decir, tanto Mateo como Marcos, como Lucas, como Juan destacan este asunto llamado la negación de Pedro. Pero ante ese anuncio de que el Señor se iba, Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Quiero que preste atención a esa palabra, a esa pregunta. Digan, ¿a dónde vas? Esa palabra es clave, porque él le dice, ¿a dónde vas? Y Jesús le contestó, a donde voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Esto es tremendo, esta es una palabra profética y poderosa. Él le dice, así en el nivel que tú estás, todavía eres como una larvita apenas estás queriendo salir del huevo, eres como una especie, ni siquiera era una oruga todavía. Y él le dice, Pedrito, a donde yo voy, tú no puedes ir ahora, pero me seguirás después. Luego dice, Pedro le dijo, y aquí viene la primera escena. Pedro dice que daría su vida por Jesús. Y mire, Pedro en esta versión dice, por eso me encantó esta versión como lo traduce. Dice, Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daría mi vida por ti. La pregunta es, ¿creen ustedes que Pedro era solo emocional o realmente lo estaba diciendo de corazón? Yo creo que lo estaba diciendo de todo corazón. O sea, él decía, Señor, si yo te amo, yo daría mi vida por ti. Pero aquí viene la respuesta sorprendente de Jesús, que en la mayoría de versiones se pierde mucho la esencia, porque en la mayoría de versiones de la Biblia le ponen en signo de pregunta. O sea, en la mayoría de versiones de la Biblia la respuesta es, ¿tú darás mi vida por ti? Suena como una especie de sarcasmo, es decir, Pedro, ¿tú vas a morir por mí? ¿Cómo lo dice la versión que usted tiene, hermana? Cualquiera de ustedes, dígamelo. Eso, y está como en signo de pregunta, ¿tu vida pondrás por mí? Y obviamente decir eso suena como a, Pedro, ni siquiera sabe lo que está hablando usted. Pero resulta que los signos de interrogación como tal no estaban en ese pasaje originalmente, y esta versión PDT lo traduce mejor.
Dice así: darás tu vida. Es decir, él no le está diciendo o preguntando, ¿tú vas a dar tu vida? Él está profetizando lo que ya le había profetizado. Él le dice, ahora no vas a seguirme. ¿A dónde iba Jesús? Al Calvario. ¿A dónde iba Jesús? A la cruz. ¿A dónde iba Jesús? Al sacrificio. Él le dice, ahora no me vas a seguir, pero me vas a seguir después. Ahora en esta versión dice, darás tu vida. Y luego dice, pero te aseguro que antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. En otras palabras, le está diciendo, yo que conozco el fin desde el principio, yo que conozco lo que tú no conoces, Pedro, yo sé que tú me estás hablando en serio, Pedro. Yo sé que tú me amas. Yo sé que tú estarás dispuesto a dar tu vida por mí. Tú vas a dar tu vida por mí. Tú me vas a seguir después. Pero Pedro, todavía eres una larvita. Pedro, todavía ni oruga eres. Pocas horas después me vas a negar. Y Jesús sabía eso. Y amado hermano, hay gente que dice, yo no me entrego al evangelio, no me bautizo, porque es que yo le voy a fallar. Y yo más bien, yo no me bautizo. ¿Y quién dijo que usted no le va a fallar? Cuando usted se entrega a Cristo como ser humano, Él ya sabe que nosotros le vamos a fallar. Pero aún así Él nos ama. Pero Él ve el fin desde el principio y Él dice, este me ha fallado, esta me ha fallado, pero este va a estar conmigo, este va a seguir hasta el final. Yo alabo a Dios en esta noche. Alguien puede aplaudir su nombre un minuto y decirle, Señor, gracias por haberte fijado en mí. Alabado sea el nombre de Dios. La Biblia dice que Él permanece fiel aunque nosotros seamos infieles. Y esta versión dice, Pedro, darás tu vida. Yo sé que tú vas a entregar tu vida por mí, pero todavía estás en una etapa de inicio. Tu metamorfosis apenas comienza. Tú vas a volar. Y Él un día también va a volar por los cielos, cuando sea arrebatado después de su resurrección. Pero dice la palabra del Señor, te aseguro que antes de que cante el gallo me habrán negado 3 veces. Y amados, en el mundo teológico hay algunos que debaten por todo y por nada, y aunque el texto lo diga literalmente, siempre tratan de ponerle un pereque al asunto. Por eso quiero dejar aquí una enseñanza también. Hay algunos que dicen que cuando se refiere al gallo, no se refiere a un gallo literal. Es decir, que no era que un gallo real o literal cantara, como si Dios no pudiese usar incluso a los animales. Ya Dios ha usado en el pasado a una mula para hablarle a un profeta. Debería ser el profeta hablándole a la mula, pero era la mula hablándole al profeta. Porque cuando Dios quiere usar a alguien, a Dios no le queda grande usar ni una vara, ni una mula, nada. Nos usa a nosotros. A Él no le queda grande usar nada. Yo creo que es un gallo literal. No obstante, el diccionario Perspicacia nos da un estudio interesantísimo, porque dice canto del gallo. Obviamente, lo que hace que algunos expertos se confundan es que en Marcos 13:35 dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Porque en el contexto donde se escribe esta palabra, el canto del gallo se refería a el tercer periodo de vigilia de la noche, según la división griega y romana del día. Es decir, era una forma de referirse como nosotros decimos hoy, la tarde, la media tarde, la mañana, etcétera. Para ellos decir el canto del gallo se refería también a una de las vigilias de la noche, en este caso la tercera vigilia de la noche. Y esta, en este caso, abarcaba, o el canto del gallo, en este caso, abarcaban desde cerca de la medianoche hasta cerca de las 3 de la madrugada, todo este asunto. Pero ha habido diversas opiniones sobre el significado del canto del gallo, que viene del griego alectorofonia.
debido a que Jesús lo mencionó cuando predijo que Pedro lo negaría 3 veces. Mateo 26, 34, versículos 74 y 75, Marcos, y ya lo hemos mencionado, Lucas también lo menciona. Y dice en Juan 13, 38 también, y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Juan 13, 38 dice: Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? Esta es la versión que pone el símbolo de pregunta. De cierto te digo, no cantará el gallo, sino que sin que me hayas negado 3 veces. Sin que me hayas negado 3 veces. Ahora, el tema aquí es que ciertas declaraciones de la Mishnah judía, por ejemplo, que es la colección de tradiciones orales judías, conocida como la Torah oral, en un aspecto de esta Mishnah, que es Bava Kamna, en el 7:7, ha llevado a algunos a pensar que no se criaban gallos en Jerusalén, ya que su costumbre era escarbar la tierra y eso, según ellos, producía inmundicia ceremonial. Dicen que el canto del gallo al que se refirió Jesús en realidad era el Gallicium romano, una señal horaria que emitían con una especie de clarines al final de la tercera vigilia de la noche los guardas romanos estacionados en las escalinatas de la fortaleza Antonia de Jerusalén. Esto es lo que creen. Sin embargo, las referencias del Talmud judío, que es la recopilación de la tradición oral judía acerca de la religión y las leyes, en la Mishnah especialmente, y también está compuesta por los comentarios a la Mishnah, que es la Gemara, indican que sí se criaban gallos en Jerusalén en aquellos tiempos. Como ejemplo, véase la Mishnah Eduyot 6.1. Es decir, aún históricamente y basado en tradiciones judías, se puede demostrar que sí habían gallos en ese territorio. Otra prueba que Jesús escogió el símil de una gallina que reúne a sus pollitos debajo de sus alas cuando se lamentó por la ciudad de Jerusalén en Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, dice Jesús, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. Obviamente el gran maestro, nuestro Señor Jesucristo, no les iba a hablar de gallinas a un pueblo que ni siquiera había visto gallinas en su vida. Así que ese argumento de que no es un gallo literal es fácil ser echado por tierra por el hecho de que el Señor siempre escogía ilustraciones que sus oyentes podían entender con facilidad. Ahora, por lo tanto, parece ser que no hay buena razón para creer que las palabras que Jesús dirigió a Pedro se referían a algo distinto del canto del gallo literal. Sí, el Gallicium romanos, ok, pero se refiere a algo literal. Diga, literal. Incluso hay un debate más amplio, esto es como algo que usted debe saberlo. Otros señalan una aparente contradicción en los 4 relatos, pues Mateo, Lucas y Juan mencionan solo un canto del gallo, mientras que Marcos pone en boca de Jesús las palabras: en verdad te digo, hoy tú, sí, esta noche, antes que un gallo cante 2 veces, hasta tú me repudiarás 3 veces. Y luego la repite al relatar lo sucedido. Marcos 14, 30 y 72. Entonces algunos tratan de encontrar una contradicción en el asunto. Dicen, los demás hablan de un canto, pero Marcos habla de 2 cantos. Al fin, ¿es una contradicción? No, en realidad no es una contradicción. Es obvio que más bien que una contradicción se trata de un caso en el que un escritor, en este caso Marcos, ofrece un relato más detallado que los demás. ¿Y quién era Marcos? Fue discípulo directo de Pedro. Obviamente él tenía más de cerca la historia de la misma boca del apóstol Pedro, un relato más detallado. El incidente tiene que ver con Pedro, y como Marcos pasó mucho tiempo con él y también escribió su evangelio con su ayuda o basándose en su testimonio, es razonable que su relato sea el más detallado. Y vemos en la Biblia que en otras ocasiones es Mateo quien ofrece más detalles. Hay algunos evangelios como Marcos, como Lucas, que dicen que había un endemoniado gadareno, pero Mateo dice que eran 2. Entonces algunos dicen, bueno, al fin, ¿qué? ¿Eran 2 o era 1? En realidad eran 2, solo que algunos se fijan en 1, pero Mateo nombra o narra de los 2. Diga conmigo, la Biblia no se contradice. Diga, se complementa. Ahora, de modo que Marcos especifica que Jesús habló
habló de 2 cantos del gallo, mientras que los otros 3 escritores solo mencionan el segundo y el último. El que hizo Pedro cedería a las cuando la Biblia narra que él escucha el segundo canto, en otras palabras, es que Pedro cede a las lágrimas, lo que significa en este caso que obviamente lo que no significa que no hubiera habido otro antes. Es decir, mientras que los otros se fijan más en el segundo canto, que es en el que hizo que Pedro derramara sus lágrimas, Marcos habla de los 2. De modo que Marcos entonces está hablando de eso. Y otro detallito que me llamó la atención, como para dejar aquí una base: en los países del Mediterráneo oriental, el canto del gallo ha sido durante mucho tiempo, y todavía lo sigue siendo, una señal horaria también. Hay un primer canto del gallo alrededor de medianoche y uno después hacia el amanecer. También se habla de otro entre estos 2. Pero respecto a Juan 13:38, Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Hay una obra que es el comentario a la Biblia de A. Clark, que dice: los judíos y algunas otras naciones dividían el canto del gallo en primera, segunda y tercera vez. Aunque en la actualidad no es posible asignar horas específicas a estos cánticos periódicos del gallo, es suficiente con saber que existían y que las 3 negaciones de Pedro tuvieron lugar antes de esos 2 cantos. Fin de la cita. Esto es lo que he citado básicamente, de que literalmente no era un sonido de unos clarines o de una especie de trompetas que los soldados hacían sonar, no una alarma, digámoslo así, sino que realmente Dios estaba interviniendo de manera sobrenatural en el proceso, y Dios ya le había advertido. Jesús mismo le había dicho: antes que el gallo cante, en este caso tú ya me habrás negado. Alabado sea el Señor. Y el gallo ese día tal vez no iba a cantar a esa hora, pero algo lo puso a cantar y dijo: no sé por qué, pero tengo que cantar a esta hora. Porque cuando Dios da órdenes, la Biblia dice que hasta él le decía: mira, tira la red a la derecha, y los peces se amontonaron ahí a la derecha y fueron pescados ahí. Los peces ese día se le habían escapado a Pedro. Acuérdese que Pedro estaba pescando y no había pescado nada. Probablemente un resfriado, pero no había pescado ninguna otra cosa. Pero resulta que cuando Jesús habla, como es la voz de Dios, ahí sí los peces se fueron se fueron hacia donde Jesús dijo, y después él tuvo que decir: ayúdenme que se vinieron todos los peces esta vez. Es decir, Jesús tiene control sobre la naturaleza. En una ocasión le dijo: ve y saca de la boca de un pez, y apareció una moneda específica en la boca de un pez. Entonces, mis amados hermanos, el Señor tiene control sobre todo lo que Él ha creado. Alabado sea Dios. Así que esta primera escena es Pedro diciendo: yo voy a dar mi vida por ti. Jesús se lo profetiza, pero le dice: todavía no ahora, Pedrito, eres larva todavía, y me vas a negar 3 veces. Número 2, diga, segunda escena. Dígale al que está a su lado: esto se está poniendo bueno. Aquí es que a mí, la verdad, cuando yo leo la historia de Pedro, digo, es apasionante leer la historia de Pedro, porque Pedro, en algunas cosas yo me siento representado con él. Pedro era como todo así, acelerado, o sea, él era decidido, pero a veces tenía que parar un poquito, pero él se emocionaba mucho y hablaba las cosas, y él trataba de demostrar, porque la segunda escena es que Pedro trata de demostrar que él había hablado en serio cuando dijo: hasta mi vida daría por ti, y que estaba decidido a dar su propia vida por el Maestro. ¿Y dónde vemos eso? En Juan 18, 1 al 12. Si usted analiza el contexto, yo voy a seguir usando la versión PDT, Palabra de Dios para Todos, por la forma como la traduce. Dice: cuando Jesús terminó de orar, esto es cuando ya el traicionero Judas ya traía a su gente para traer a Jesús. Cuando Jesús terminó de orar, salió con sus seguidores, obviamente entre ellos Pedro, y cruzaron el arroyo del Cedrón. Allí había un huerto a donde entró con sus seguidores. Judas, el que traicionó a Jesús, ya conocía ese lugar, porque Jesús se reunía con frecuencia allí con sus seguidores. Él fue allí con un grupo de soldados
romanos. Una versión traduce una tropa. Y una tropa era un número grande de soldados entrenados en la batalla, en el combate, armados. Amado hermano, no es lo mismo hablar con alguien que no sabe de combate que hablar con alguien que es experto en combate. Es mucho más mortífero. Y aquí estamos sabiendo que además de que eran expertos en combate, eran también personajes que tenían armas. Diga, fuertemente armados. Y no eran 2 o 3. Era una tropa. Y la Biblia dice, yo voy a enfocarme en Pedro en este caso. Mire lo que dice acá. Dice, un grupo de soldados romanos. Estos eran despiadados. Estos soldados romanos eran soldados no como los de nuestra patria, gracias a Dios, sino soldados que le servían a una tiranía. Es decir, soldados que no estaban tanto a favor del pueblo, sino en contra del mismo pueblo. Así que, amado, escuche. Dice acá, y guardias del templo. Es decir, además de los soldados, había otro grupito de guardias del templo, enviados por los jefes de los sacerdotes y los fariseos, que llevaban lámparas, antorchas y armas. Así lo dice textualmente, armas. Ahora, entonces Jesús, como ya sabía, diga, mi Señor se las sabe todas. Dice, como ya sabía lo que le iba a suceder, en su deidad nadie lo puede sorprender a él. Dice, salió y les dijo, ¿a quién buscan? Ellos respondieron, a Jesús de Nazaret. Él les dijo, yo soy. Esa palabra yo soy es la palabra del Eterno. Yo soy. Y dice la Biblia, cayeron. En otra versión dice, cayeron de espaldas al suelo. En la Nueva Biblia Viva, es la única parte donde alguien se va de para atrás a la voz de Dios. Y note eso. Entonces de nuevo Jesús les preguntó, ¿a quién están buscando? Yo me imagino a esos soldados levantándose y diciendo, ¿qué fue lo que nos tiró? Y él les dice, bueno, ¿a quién buscan? Y vuelven ellos, me imagino ahora más temerosos, a Jesús de Nazaret. Jesús contestó, ya les dije que yo soy. Diga conmigo, mi Señor no es un timorato. Eso significa, no es un tímido ahí, no, Jesús es Dios manifestado en carne, es todopoderoso. Y mire lo que dice, así que, mire lo que les dice a esa montonera de soldados y guardias. Les dice, me están buscando a mí, dejen ir a estos hombres, o dejen ir a mis seguidores. Él dijo esto para que se cumpla una profecía que se había dicho, no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces, Simón Pedro, el que había dicho, yo estoy dispuesto a dar mi vida por usted. Y el Señor le dice, yo sé que tú, con esa naturaleza que tú tienes, yo sé que tú eres capaz. Pero todavía no, me vas a negar 3 veces. Pero en este caso, él trata de demostrarle, Señor, yo le voy a demostrar a usted que yo estoy hablando en serio cuando digo que yo doy hasta mi vida por usted. Así que Pedro, porque es que una cosa es que Pedro saque espada cuando haya uno ahí al frente, pero estábamos hablando que habían soldados, habían guardias, habían sacerdotes, era un tumulto de gente y todos fuertemente armados, y él con una espadita, y aparte que era malo para usar la espada, porque ni siquiera era un experto en la espada, porque uno dice, pues, el hombre que sea como estilo el zorro, pues uno dice, ok. Pero este hombre, Highlander, el que usaba la espada, pero este señor que no que tira la cabeza y corta oreja. Entonces uno dice, el hombre tenía más puntería, yo no sé quién, pero Pedro no era el gran peleador, era atolondrado, pero no era un tremendo peleador. Y el texto dice, entonces Simón Pedro sacó la espada que tenía y le cortó la oreja derecha al siervo del sumo sacerdote, uno llamado Malco. Jesús le dijo a Pedro, coloca la espada en su lugar. ¿Acaso no debo beber de la copa que el Padre me dio? Entonces el grupo de soldados, el comandante y los guardias judíos arrestaron a Jesús y lo ataron. En la segunda escena veo a un Pedro, veo a un personaje que dice, si yo dije que voy a dar mi vida por él porque lo amo, pues yo lo voy a demostrar. Pero yo sé que él tenía como esa seguridad porque sabía que al lado estaba el Todopoderoso. Por eso es que se las da de valentonado ahí con espada ante un montón de gente. Uno solo de esos podía haberlo hecho trizas. Pero amados, esta es la segunda escena. Diga, tercera escena. Tal como Jesús lo había declarado,
Pedro niega a Jesús en el primer momento. Vemos en Juan 18, 15 al 17, en la Nueva Traducción Viviente, lo siguiente. Dice: Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Se cree que ese otro discípulo era el mismo Juan. Como al otro discípulo lo conocía, esta escena es hasta cómica, es interesante. ¿Por qué? Porque comió, dice la Biblia, como el otro discípulo era conocido por el sumo sacerdote, porque obviamente se lo llevan a Jesús y lo meten en un terreno donde no cualquiera podía entrar, pero la Biblia dice que el otro discípulo era conocido por el sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del sumo sacerdote. Los soldados llevaban a Jesús. Venía el otro discípulo y Pedro decía: bueno, si así me vayan a matar, yo voy detrás de él. Yo dije que voy a entregar mi vida por él. Él iba con él. Y aquí viene la escena tremenda, porque la Biblia dice lo siguiente. Dice: el discípulo al que conocía el sumo sacerdote, dice que entró con Jesús en el patio del sumo sacerdote, pero Pedro tuvo que quedarse afuera. En otras palabras, mi amado, qué bueno tener conocidos en ciertos lugares. Hay lugares donde solo porque es amigo del alcalde, venga, usted siga, pero usted quédese allá afuera. ¿Le ha pasado alguna vez una cosa de esas? Creo que a todos en algún momento: él es el hijo, él sí que entra, él es el vecino, él sí, pero el que no lo conocen. Y aquí le pasó otro cacharro a Pedro, porque Pedro, por tratar de decir: yo le dije a Jesús que iba a dar mi vida por él, ahora dice: voy detrás. Pero Pedro tuvo que quedarse afuera junto a la puerta. Pero mire lo lindo de esta escena. Dice: el discípulo al que conocía al sumo sacerdote salió y habló con la portera y consiguió que Pedro entrara. Oh, tremendo. Es decir, alguien tuvo que venir y decirle al otro discípulo: mire, déjenlo entrar, él es de los nuestros, él es amigo, hágalo entrar. Y dice la Biblia que la portera, aquí viene el detalle. La portera le preguntó a Pedro, dice: me están diciendo que dejes de entrar, dice que tocó dejarlo allá afuera. Pero al mirarlo fijamente, la portera le preguntó: ¿no eres tú uno de los discípulos de ese hombre al que van a condenar? Pedro contestó: no lo soy. Y uno se dice: mejor se hubiera quedado afuera. Pero el hombre andaba tratando de demostrar que amaba a Jesús. Y eso nos pasa a muchos de nosotros. Hay gente que está aquí que ha tratado de tirar la toalla muchas veces. Hay gente que está aquí que hemos cometido errores y horrores y nos hemos avergonzado, pero al mismo tiempo decimos: no, yo no me puedo apartar, yo tengo que estar ahí a los pies del maestro, yo tengo que seguir, yo no voy a renunciar. Pero resulta que alguien lo confronta, le dice: uy, este tiene la cara, la misma cara, hasta el caminado se parece. Porque es que cuando uno anda con Jesús no puede seguir siendo el mismo de siempre. Tal vez todavía no era una mariposa, ahora ya era una especie de larva que quería hacer algo. Pero el texto sagrado dice que él con firmeza dijo: no lo soy. Y amado, qué triste es ser traicionado, pero es también muy triste ser negado. Y a Jesús ese mismo día uno de los amados lo estaba traicionando y otro de los amados lo estaba negando. Cuarta escena, diga cuarta escena. Pedro repite la dosis y niega una vez más a su maestro. Mateo 26, 71 al 72, palabra de Dios para todos, dice así: entonces él se fue hacia la puerta del patio y otra mujer lo vio y les dijo a los que estaban allí: este hombre estaba con Jesús de Nazaret. De nuevo Pedro lo negó y juró: yo no conozco a ese hombre.
yo no conozco a ese hombre. Y le voy a leer otro escenario, Juan 18:25 de esta cuarta escena, porque dice, estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Es decir, ante la mujer, ante la portera que lo ayudó a entrar, o que Juan lo hizo ayudar a entrar, él como en un tono tímido dice, no lo conozco. Pero ya cuando estaba adentro, al verse confrontado, se fue hacia la puerta del patio, dice, es decir, como que se sintió aterrado y dijo, no, yo más bien me voy a poner aquí. No tenían capucha, no sé si tenía su capucha, dijo, me voy a poner mi capucha para que no me reconozcan tanto, pero yo le prometí a él que yo iba a estar ahí. Jesús estaba allá, lo tenían los soldados, lo iban a crucificar, lo iban a juzgar en ese instante, al juez del universo. Pero ahí estaba Pedro. Por allá, incluso la otra versión dice que como que vio un fuego por allí. Yo me imagino que él empezó a temblar, no era tanto del frío, sino de los nervios que él sentía, el miedo que él sentía. Y él va por allá a calentarse y por un lado lo ve alguien, una mujer, y le dice, yo sé que este hombre estaba con Jesús de Nazaret. Y por otro lado alguien le dice, ¿no eres tú de sus discípulos? Y en ambos casos él ya sube el tono. Él ya no dice, no lo conozco. Ahora dice, juro que no lo conozco. Ahora le sube el nivel. Él sabía que Jesús es Dios, pero él podía decir, por Dios que no lo conozco. Y ya su nivel era cada vez más bajo. Y luego viene la quinta escena. Pedro es reconocido por el pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, uno llamado Malco. Sin embargo, negó nuevamente a Jesús, y ahora con maldiciones. Voy a leerle 3 pasajes rápidos. Mateo 26, 73 al 75, porque cada uno da algo interesante. Dice, un poco después, es decir, ya había negado ¿cuántas veces? Diga, 2 veces. Un poco después, los que estaban allí se le acercaron y le dijeron, tú realmente eres también uno de ellos. Se te nota por la forma en que hablas. Amado hermano, cuando uno tiene un encuentro con Jesús, aunque todavía ande caminando chueco, aunque todavía se avergüenza, aunque todavía por ahí dice cosas que no debe decir, hay gente que dice, hombre, se te nota hasta por la forma como hablas. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, yo no lo conozco. En ese momento cantó el gallo. No dice, y los soldados hicieron sonar el gallicium romano. No, cantó el gallo. Entonces Pedro recordó que Jesús le había dicho, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Entonces Pedro salió de allí y lloró amargamente. ¿Le ha pasado eso alguna vez? Cuando uno pasa a un altar o cuando uno le falla a Dios y vuelve otra vez a su presencia y le dice, Señor, yo prometí que te iba a ser fiel, hice un pacto contigo, me bauticé, me arrepentí, pero aquí estoy otra vez. Volví a fallar. Marcos 14, 70 al 72, palabra de Dios para todos, dice, al rato, después de las 2 primeras veces, los que estaban allí le dijeron a Pedro, seguro que eres uno de ellos, porque tú eres de Galilea. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a ese hombre del que están hablando. Enseguida cantó el gallo por segunda vez y Pedro recordó las palabras de Jesús. Él le dice, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me vas a negar 3 veces. Y él se lo dijo eso bien tarde ya. Para él era casi imposible, porque él decía, pocas horas antes, hasta mi vida yo voy a dar por usted. Pocas horas después, ya lo había negado 3 veces y ni siquiera dijo tímidamente, no lo conozco. Luego dijo, juro que no lo conozco.
No que luego dijo, uy, dicen que por la forma de hablar me conocen. Pues los que andan con él no maldicen, no insultan, no dicen improperios. Voy a insultar para que digan, no, ese tipo con ese vocabulario, ¿qué va a haber andado? ¿Cómo va a haber andado con Jesús? Porque eso es lo que el enemigo quiere. Y Pedro recordó las palabras de Jesús antes de que el gallo cante por segunda vez, y se echó a llorar. Lucas dice, como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto al Señor, este es el texto más impactante, porque Pedro encapuchado, Pedro por allá al lado, pero para donde se metía, él olía a Jesús. A él se le notaba, a pesar de que tenía errores y horrores, pero se notaba que ya no era el mismo. Porque es que cuando Jesucristo se aparece en nuestra vida ya no puede seguir siendo la misma. Él la transforma, Él la cambia, Él la hace nueva. Y aquí viene lo más fuerte. Lucas, el doctor Lucas dice, entonces, acuérdese que estamos enfocados en Pedro, por allá al lado de la hoguera, del fuego, pero Jesús estaba a pocos metros de distancia. Lo tenían allá como si fuera un reo, como un criminal, pero él estaba allí. Y Pedro tratando de cumplirle, pero dice, entonces vuelto el Señor. Es decir, en el momento que él estaba diciendo la palabra más gruesa, la más horrenda, la peor maldición, y jurando que no lo conocía, Pedro vuelve su mirada y miró a Pedro. Hermano, esto es tremendo. Esto es como cuando alguien está hablando mal de otro y el tipo entra por la puerta. Algo así, y peor todavía, porque él estaba maldiciendo y Jesús inmediatamente choca su mirada con él. Y todos pensamos como si Jesús lo mirara como diciendo, uy, no. Jesús le decía, yo te dije eso hace poco. Tú vas a dar tu vida por mí, Pedro, pero me vas a negar. Él sabía eso. Antes que el gallo cante, me negarás. Y Pedro se acordó de las palabras y dice que Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Yo me imagino a Pedro gritando, llorando, diciendo, bueno, al principio por lo menos fue la portera, después fue ese montón de gente que me dijo que hasta yo hablaba como él, pero ahora fue él se dio cuenta. Y a veces a nosotros se nos olvida eso. Sí, los porteros, la sociedad, los vecinos, la familia se dan cuenta que todavía nos hace falta cambiar. Pero a veces como que nos importa más el concepto de la portera, de la sociedad. Pero Él nos está viendo. Él sabe cuando le estamos fallando. Él sabe cuando hemos pecado contra Él. Pero su mirada es una mirada de amor. Juan 18, 26, 27 dice, uno de los siervos del sumo sacerdote, y este fue tremendo, que era familiar del hombre al que Pedro le había cortado una oreja, dijo, yo te vi en el huerto con él, ¿o no? Entonces Pedro lo negó otra vez, y en ese momento cantó el gallo. Él estaba diciendo, yo fui testigo ocular, yo estuve ahí cuando le tiraste y le cortaste la oreja a mi tío, a mi familiar. Porque dice que era pariente, no sabemos qué tipo de familia era, pero era pariente. Así que Pedro estaba encerrado, ya no podía mentir, ya todo lo tenían al descubierto. Diga conmigo, estoy al descubierto delante de mi Dios. Sexta y séptima escena. La sexta escena, y esta es la que más ha tocado mi corazón, porque el último recuerdo de Pedro es que cuando estaba diciendo la palabrota, la inmundicia esa, y diciendo yo juro y recontrajuro que yo a ese no lo conozco, él se acuerda que él lo miró y no le dijo una palabra, solo lo miró. Luego de eso no lo vuelve a ver más, porque él ya estaba en la cruz y Pedro seguía pero de lejos. Él trataba de decir yo estoy aquí, pero él estaba avergonzado.
pero al mismo tiempo tenía miedo. Y amado hermano, como seres humanos fallamos y tenemos muchas debilidades. Pero aquí entre ustedes hay gente que, aunque sabe que todavía no falta quien les habla, y cualquiera de los que estamos aquí o en cualquier lugar donde están escuchando, pero hay algo en su corazón que dice: yo lo amo tanto a Él que yo estoy dispuesto a dar hasta mi vida por Él, porque Él lo dio todo por mí, yo quiero darlo todo por Él. Pero aquí viene algo hermoso, diga hermosísimo. Pedro es confrontado por Jesús. Esta es la sexta escena, 3 veces. Luego de resucitado, Pedro lo negó 3 veces, Jesús lo confronta 3 veces. Y la confrontación no era una confrontación de reclamo, no era una confrontación de Pedro, miserable. No. Jesús lo restaura y lo renueva, y le renueva su llamado 3 veces. Marcos 16:7, a través de un mensaje enviado por medio de María Magdalena, de María la madre de Jacobo y de Salomé, que fueron a la tumba pensando que él estaba todavía en la tumba allí. Cuando fueron ya no estaba. Un mensaje, se manda un mensaje del cielo, y ese mensaje que está en Marcos 16:7 es poderoso, porque Judas lastimosamente ya se había ahorcado. No fue a los pies de aquel que también estaba dispuesto a perdonarlo, porque no le dijo enemigo mío, le dijo amigo, ¿a qué has venido? Él se fue y se colgó. Pero por ahí todavía andaba Pedro. Pedro era ese tipo de persona que con lo que ya sabe y ha experimentado en Dios no es capaz de descarriarse. Ya no es capaz, ya algo le impide. Aquí entre ustedes hay gente que le han sucedido cosas, que a otros les han sucedido menos cosas, y ya hace ratos han blasfemado contra Dios y se han ido. Pero hay gente entre ustedes que le han pasado cosas y aún así siguen ahí a los pies del Maestro. Aún así dice: yo sé que estoy quebrado, pero quiero estar quebrado aún a los pies del Maestro. Yo alabo a Dios en esta noche, porque una vez más Él nos está llamando. Y el mensaje es este. Ellos preguntan: ¿y qué hicieron con el cuerpo del Señor? Le dicen: no, Él ya no está aquí, Él ha resucitado. Pero vayan y díganle a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. En otras palabras, Pedro podía decir: no, claro, a los discípulos sí, porque ellos no lo negaron. Juan estuvo hasta los pies de la cruz todo el tiempo, pero yo fui un cobarde, yo blasfemé, yo insulté, él me miró, me oyó. Pero Jesús en su amor como que le dice: yo sé que Pedrito debe estar muy azarado, muy avergonzado. Entonces, señores, mi recado es a todos ellos y a Pedro, por favor, a Pedro díganle que él tiene que estar allí también. Y una vez más Dios nos dice lo mismo en esta noche. Aquí hay gente que puede decir: con lo malo que soy, con lo miserable, con la hipocresía, con la maldad, con el pecado, con la carnalidad, con las luchas, con lo que yo tengo, ¿cómo Él me va a llamar a mí? Dios te está diciendo: dígale a todos, pero a ella también, a Él específicamente, que yo voy delante de Él, y donde yo voy ellos van a ir, y yo volveré por ellos. Oh, Juan, tengo que terminar. Juan 21:15 y 19, palabra de Dios para todos. Es lo más hermoso, porque Pedro, como Dios es tan lindo, porque una cosa es que se lo diga a uno, pero aquí era María Magdalena, María la madre de Jacobo, Salomé. Entonces tal vez María Magdalena le dice: mire, el Señor dijo que le diga a los discípulos, pero no sé qué pasa, hay algo especial, porque ellos no sabían lo que había pasado. Algo especial, pero dice que usted, Pedro, vaya, que no se le olvide, Pedro, por favor, vaya. Pero él dijo: no, de pronto María Magdalena oyó mal. Y luego viene la madre de Jacobo y dice: sí, él dijo que a Pedro también. Dice: no, las dos. Y luego viene Salomé y dice: no, yo escuché, y en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Así que él dijo: ¿en serio? ¿Jesús quiere hablar conmigo? Yo me imagino que él dijo: no, Jesús seguro, yo sé lo que Jesús me va a decir. Me va a reprender,
me va, y tiene razón todo lo que él haga, pero yo no me siento capaz. La Biblia dice que él, como sabía tanto, no se descarrió, pero se volvió a la pesca. Dijo, bueno, no, yo para seguidor de Cristo no serví, yo me voy a volver pescador. Lo único que medio hacía bien, y esa noche no pesca nada. Porque, amado hermano, hay gente como ustedes y como este servidor, que estamos destinados a vivir para Él. Y aunque nos queramos apartar, no servimos ni para el mundo, porque aún para la maldad hay que haber nacido para eso. Pero hay gente aquí que medio mata una mosca y ya se siente mal. Yo no he sido capaz de matar una gallina. Las pocas veces que le he desobedecido a mi mamá es cuando ella me dice, téngame la gallina para yo matar. Yo no me siento capaz de hacerlo. Pero a la vez digo, hay maldad, somos malos, muchas otras cosas. No obstante, amados, la Biblia dice algo que me impacta. Pedro, me imagino que durante esos días y sobre todo cuando ya le dan el mensaje, esas horas, él estaba pensando un tremendo discurso, porque para hablar era bien hablador Pedro. Entonces dijo, yo sé cómo, voy a tratar de sorprender a Jesús con mis palabras, yo voy a tratar de demostrar que sí me dolió. Pero la Biblia dice que cuando lo llama, mientras él venía de la barca al lugar donde estaba en la orilla Jesús, en esta versión dice, Jesús habla con Pedro, Juan 21, 15 y 19. Cuando acabaron, dice esta versión, de desayunar, Jesús les dijo a Simón Pedro. En otras palabras, yo me imagino a Pedro diciendo, no, lo primero que va a hacer es, te escuché hasta decir malas palabras, hasta yo no te enseñé a hablar así, Pedro. Y te estaban refiriendo a mí. Pero lo primero que hace Jesús en su amor es preparar pescado, asadito. Pedro llega con cara de avergonzado. Pero el Señor le dice, antes de que usted hable, póngase a comer, mi hijo, primero. Que yo le preparé pescadito y del que le gusta a usted. Ese es el Dios de amor que nosotros tenemos. Eso es lo que nos pasa muchas veces cuando llegamos aquí. Uno llega cargado y sale renovado. Jesús le dice, después de acabar de desayunar, le dice a Simón Pedro, y mire, a Pedro no le llamó Jesús Simón, sino que en su primer encuentro le cambia el nombre, le dice Pedro. Y Pedro era el nombre de autoridad, Pedro era el nombre de llamado. Llamado, no hay nada peor que cuando alguien falla, se le diga, pastor, diácono, líder. Pero el Señor no le dice Pedro, le dice Simón, hijo de Juan. ¿Me amas más de lo que me aman ellos? Y Pedro le contesta, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, cuida mis ovejas. En otras palabras, yo a usted no lo llamé para andar blasfemando, lo llamé para ser un pastor mío. Jesús le dijo por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, cuida mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y la Biblia dice, Pedro se puso triste porque Jesús le había preguntado ya 3 veces si lo amaba. Pero él lo había negado 3 veces y Jesús lo quería restituir de cada una de sus caídas. Amado hermano, cada vez que tú y yo fallamos, la sangre de Jesucristo nos limpia, la sangre de Jesucristo nos restaura, el amor de Dios, la gracia de Dios nos vuelve. Pero por eso no te apartes de Él. Ven a la iglesia, así sea como estés, porque este lugar es como el hospital de los enfermos. Es como el lugar de la gente que necesita de Él. Y en ese momento, entonces Pedro le dijo, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Jesús le dijo, cuida mis ovejas. No hubo palabras de, Pedro se quedó con las palabras en la boca.
Ni siquiera le alcanzó a decir, Señor, perdóname, yo fui un miserable. No, simplemente fui una comidita muy buena y luego un abrazo de amor. Te digo la verdad. Y aquí viene lo poderoso, porque le dije que le preste atención a las palabras. Y aquí yo les pido 5 minutitos para terminar, porque no hay más de este tema, pero es necesario que lo pueda terminar hoy mismo. Las palabras de él fue: ¿a dónde vas? Y él le dice: donde yo voy ahora, al sacrificio, a la muerte, tú no puedes ir ahora. Pero el Señor le dice: te digo la verdad, cuando eras joven te veías solo, te vestías solo e ibas a donde querías. Le dice algo, suena extraño, pero cuando te vuelvas viejo, estirarás tus manos y alguien más te va a vestir. Después te llevará donde no quieras ir. Él había dicho: hasta la muerte voy a ir por ti. Pero el Señor le vuelve a profetizar lo que ya le había profetizado: tú vas a ir donde yo voy a ir, pero no ahora, eres todavía larva, eres todavía oruga. Pero finalmente el proceso, dice el texto sagrado, él dijo esto para mostrar, Juan 21, 15 al 19, él dijo esto para mostrar cómo iba a morir Pedro para dar honra a Dios. Y aquí concluyo leyendo una frasecita, que algo que me impactó aquí, de este libro llamado el Libro de los Mártires. Se cumple al pie de la letra. Hay cosas que son tradición, que hacen parte de la historia y que me han llamado tremendamente la atención. La muerte de Pedro se dio entre el 64 o 67 en Roma. ¿Y sabe cómo murió? Diga: murió por crucifixión. El Señor le había profetizado y le dice: tú vas a morir incluso como yo lo hice, tú también lo vas a hacer. Hablando de Pedro, en el Libro de los Mártires, John Fox escribe: entre muchos otros santos, el bienaventurado apóstol Pedro fue condenado a muerte y crucificado, como algunos escriben, en Roma. Y luego dice Egésipo, dice que Nerón buscó razones contra Pedro para darle muerte, y que cuando el pueblo se dio cuenta, le rogaron insistentemente a Pedro que huyera de la ciudad. Pedro, pongamos la otra imagen, Pedro, que huyera de la ciudad. Pero ante la insistencia de ellos, dice, queda finalmente persuadido y se dispuso a huir. Es decir, la historia dice que Pedro, cuando ya se le anunciaron, ahora sí en serio, le dijeron a través de Nerón: ya te llegó el día de morir, Pedro. Todos obviamente le decían lo mismo que él le decía a Jesús, hasta que el mismo Señor le dice: apártate de mí, Satanás. No a Pedro, sino a quien lo había usado, porque él no quería que vaya a la cruz. Ahora todo el pueblo le decía: no, Pedro, huya, todavía hay esperanza, no, lo necesitamos vivo, Pedro. Y él dice que él se dispuso a huir, pero llegando a la puerta, esto no lo dice la Biblia, esto lo dice ya la historia, la tradición, vio al Señor Cristo acudiendo a él. Se le aparece el Señor una vez más, a quien adorándole cae de rodillas, le dice: Señor, ¿a dónde vas? Le vuelve a preguntar lo mismo, a lo que él respondió: a ser de nuevo crucificado. Porque le estaba diciendo: tú vas a morir por mí, pero ahora quieres huir. Llegó tu hora, pero ahora quieres huir. Con esto, Pedro, dándose cuenta de que se refería a su propio sufrimiento, volvió a la ciudad. Jerónimo dice que fue crucificado cabeza abajo, con los pies arriba, por petición propia, porque era, dijo, indigno de ser crucificado de la misma forma y manera que el Señor. Y así termina Pedro, honrando a Dios con su propia muerte. Y la última escena es Pedro ahora ya una mariposa. Salió del capullo. Pedro es verdaderamente valiente y bajo la unción del Espíritu Santo predica por primera vez uno de los mensajes más poderosos, completos, memorables, con efectos tan extraordinarios ante una multitud en Jerusalén.
luego de ser lleno del poder de lo alto en aquel día de Pentecostés, finalmente aconseja a la iglesia y le dice: cada uno según lo que ha recibido, ministrelo a los otros conforme a la multiforme gracia de Dios. Pero aquí viene la esperanza, amados. Tal como las mariposas, según su especie, aún luego de que salen del capullo y ya tienen alas, no es que salen del capullo y salen volando, sino que tienen que esperar un proceso. Todavía sus alas están, después de estar comprimidas, todavía no pueden volar tan fácilmente. Algunas tienen que esperar horas. Tienen que dejarse dar el sol hasta que puedan crecer y extender sus alas de manera que puedan volar. Lo mismo le pasó a Pedro. Antes de entregar su vida por el Señor, la Biblia dice que aún luego de su metamorfosis en el Pentecostés, él tuvo todo un proceso maravilloso de espera antes de que finalmente saliera a volar. Pedro no fue la excepción. Ya después del Pentecostés y el avance del libro de los Hechos, vemos a un Pedro transformado. De lo que tengo te doy: milagros, llenura del Espíritu Santo, liberación, pero que aún necesitaba corregir cosas que estaban mal. En Gálatas 2, 11 al 21 se narra cómo Pablo el apóstol confronta a Pedro públicamente por algo que todavía estaba mal. Pedro estaba equivocado y Pablo lo corrige públicamente y lo llevaba a una conducta incorrecta, lo que él pensaba. Pero no obstante, lo que a mí más me impacta es que luego del suceso vemos evidencias de la metamorfosis en la naturaleza de Pedro cuando leemos en 2 de Pedro 3, 15 al 16 estas palabras: Pedro, ya ahora promesado, lleno del Espíritu Santo, ungido, pero todavía le seguía fallando a Dios. Y sabe qué hermoso es, 2 de Pedro 3, 15 al 16, dice que después de que Pablo lo corrige, lo exhorta aún públicamente, Pedro podía decir: pero si yo soy el principal entre los apóstoles, pero estaba equivocado. Y Pablo lo corrige. Pero uno pensaría: ahora llegó la hora de ver si de verdad hay metamorfosis, si de verdad hay cambio en Pedro. Pero la Biblia dice estas palabras, 2 de Pedro 3:15: tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a esos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras, para su propia perdición. ¿Qué quiere decir esto? Simple y llanamente que Pedro había tenido un corazón procesado, porque Pedro no se quedó con ese resentimiento. Pedro podía decir: este y nuevo, y todavía viene a corregirme a mí, porque Pablo era más nuevo y todavía delante de todo y de esa manera. Pero había un corazón que ya no era el de una oruga ni de una larva. Ahora era un hombre metamorfizado, cambiado, transformado. Y ese es otro de los ataques que Satanás va a usar para destruir a gente como usted y como yo, que Dios ya dijo, y esta es una palabra de fe para nosotros hoy. Dios dijo que tú y yo vamos a ir con Él a la eternidad. Dios dijo que tú y yo seremos arrebatados. Dios dijo que los que son suyos nadie los va a arrebatar de su mano. Así que yo quiero que oremos. Póngase en pie allí donde está y vamos a hacer este ejercicio. Si hay un hermano, únase a otro hermano. Si hay parejas, con parejas. Si hay una hermana, únase a otra hermana, o a su hijo o a su hija, o a una amiga. Acérquese y ayúdeme a orar por ella o por él, porque yo quiero que oremos, porque todavía hay mucho Pedro en este tiempo. Algunos están en estado inicial, somos, y ya entienden en el sentido que lo digo, como unas larvas o una oruguita, o en el capullo, o incluso ya mariposas, pero todavía no podemos volar como deberíamos volar. Pero el Señor en cada uno de nosotros todavía sigue trabajando. Por eso quise predicar esto. Amados, yo soy un pastor joven que he cometido muchos errores, y en el proceso de liderazgo
Muchas veces he ofendido, he fallado a ustedes que son siervas, siervos de Dios, porque todavía me falta mejorar en muchas áreas de mi vida. Yo les pido en el nombre de Jesús que perdonen los errores, las actitudes, las palabras. Sé que soy como un Pedro todavía acelerado a ratos, que trata de demostrar, sí, yo quiero serte fiel, Señor, pero a veces después de predicar hago algo que no debería haber hecho. Pero amados, el Señor nos ama y hoy quiere sanar nuestros corazones. Y allí donde está, por favor, ore por el que está a su lado, por el que no está, por los líderes que están conectados o en cualquier lugar. El enemigo quiere destruir a esos hombres y a esas mujeres que están dispuestos a darlo todo por amor a Él. Aquí hay gente que ha tenido que vivir y atravesar muchos procesos en su liderazgo, en su llamado. Hay gente que desde su niñez ha sido herida. Hay gente que desde su etapa en el vientre fue menospreciada, fue herida en su alma. Hay adolescentes, hay niños, hay jóvenes que se sienten heridos en su alma. Hay líderes y hay predicadores y predicadoras que dicen todavía siento que me falta. Y algunas veces queremos renunciar y algunas veces queremos volver a otra cosa. Pero amado hermano, ese llamado te lo dio Dios, no renuncies. Ese ministerio te lo dio Dios, no renuncies. Porque el Señor te llama una vez más y te dice a todos, pero también a ti específicamente y a Pedro. Y no te llama para regañarte, no te llama para condenarte, llama para decirte: yo no te llamé para estar allá, yo te llamé para ser pescadora de hombres, pescador de hombres. Levante su voz y ore: Señor Dios, hoy he predicado esta palabra que tú me diste, Señor, que ha tocado mi corazón profundamente. Y yo sé que aquí en esta iglesia y en este lugar y en cualquier lugar donde alguien conectado fuera, dentro y fuera del país y a través de las redes que va a quedar este mensaje, Señor, hay gente como Pedro que están dispuestos a dar hasta su vida por ti, pero en medio del proceso son avergonzados, en medio del proceso tienen miedo, en medio del proceso han fallado, en medio del proceso han pecado, en medio del proceso se sienten avergonzados, en medio del proceso han sido confrontados por tu mirada, en medio del proceso sienten que mejor se vuelven a otra cosa. Ya no se sienten capaces de descarriarse, ya no se sienten capaces de apartarse, porque hay algo que tú has sembrado en ellos que les impide volver atrás. Pero Señor, yo te pido en este día que ellos tengan un nuevo encuentro con el Jesús resucitado, que ellos tengan una nueva experiencia con el poder del resucitado, que ellos tengan una nueva experiencia con el poder del Pentecostés, que ellos tengan un nuevo encuentro contigo, de manera que puedan ser metamorfizados y puedan ser abnegados y ir hasta la muerte por causa tuya. Sea que vivamos o que muramos, somos de Cristo. Alguien puede darle un aplauso al Rey de la Gloria en esta noche y decir: Señor, yo te amo, tú sabes que te amo. Vuelve a tu primer amor, vuelve a tu llamado, vuelve a tu ministerio, vuelve a tu labor. Sírvele con amor abnegado, sírvele con corazón sincero, sírvele, predica la palabra, ora por los enfermos, ora por los necesitados. No dejes atrás tu llamado, no renuncies a tu llamado. Que Cristo vuelve por ti, te dice. Y a Pedro también lo necesito. A ti también te ha llamado. En tu proceso
vas a glorificar a Dios. Pedro tuvo que ir a la tumba, pero el mismo Pedro dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros conforme a la multiforme gracia de Dios. Tal vez algunos no tengan que ir al sacrificio, no tengan que ir al martirio físico, pero tienes que renunciar a algunas cosas, tienes que sacrificar algo en tu vida, tienes que entregarlo en el altar de Dios para que tú puedas seguir adelante. Un pecado, una atadura, una adicción, una relación pecaminosa, algo que te está atando, pero tú eres un abnegado, tú eres un abnegado, tú eres alguien que nació no para vivir arrastrado, sino para volar a las alturas, para ser un hombre que brilla, una mujer que brilla para la